Quiero presentarles a la familia Romero, Héctor y Verónica, que también vienen toda su familia, ¿verdad? Así que vamos a darle un fuerte aplauso por la familia Romero, los pastores Héctor y Verónica. Creo que va a ser este, ¿eh? Gracias. ¿Podemos usarlo? Sí, claro que sí. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí están contentos? A ver, como dijo Lalo, los mexicanos no contestamos así, ¿no? ¿Están contentos? Sí, los mexicanos somos intensos en todo lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enojamos y nos enojamos bien mexicanos, ¿cómo nos enojamos, no? Como que comimos mucho chile, decimos, ando bien enchilado. No sé cuántos de ustedes disfrutan una buena enchilada. ¿Aquí a alguien le gusta enchilarse así que dices? Hace como 3 o 4 días mi esposa salió de la casa la mayor parte del día y yo me quedé en casa haciendo algunas cosas, y ya que se hizo un poquito tarde, no me desocupaba, entonces íbamos a ir a comer. Finalmente le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no me haces el favor y pasas por la casa y me dejas algo de comer? Me traes algo de comer. Pues mi esposa, como toda mujer de Dios, me compró el burro más grande que encontró en Tecate. Me trajo un burro de carne asada así, que parecía que lo había traído de la tierra prometida. Y yo cuando lo empecé a desenvolver para poner la salsa dije, seguro va a venir la vaca entera adentro, ¿no? Se me hizo agua la boca, vas a acordarme. Pero mi hija, que era quien se había bajado a comprarlo, me puso ahí junto con mi burrito o mi burrote un vaso completo de salsa. Y cuando la abrí, se miraba tan rica y la agarré, y créanme que le eché más de la mitad del vaso al burro, porque era un burrote. Se la eché. Lo que nunca me di cuenta es que era de chile habanero la salsa. Y era casi puro chile. Y ahí sí me pegué una enchilada bien mexicana. Pero como buen mexicano estaba yo con mi burro así que, y como que medio lloraba, pero no me rajaba, ¿no? No me rajaba, y ahí estoy yo fortaleciéndome en la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los que siembran con lágrimas, con regocijos segarán, ¿no? Y me pegó una súper enchilada. Pero me hace pensar en cómo somos los mexicanos. Los mexicanos somos gente intensa, ¿a poco no? Cuando amamos, amamos a morir. Cuando queremos hacer algo, no nos importa que nos digan que no se puede, que no se va a lograr. Ya Lalo ahorita nos recordaba de las luchas que hemos peleado los mexicanos en el pasado. Muchas de ellas luchas increíbles. La lucha por la independencia no es la excepción. Se levantaron los nativos mexicanos con palos, con machetes, para pelear contra fusiles, contra cañones. Y no solo eso, sino que vencieron. Porque si algo que tenemos los mexicanos es que no nos rajamos. ¿Verdad que sí, amor? Sí. Así como mi esposa, cuando quería que me casara con ella, yo le decía, no, tate, y no se rajó hasta que me convenció. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Mi esposo siempre nos hace reír. No sé si se acuerdan aquel retiro de matrimonios en Rosarito, de las hormigas. ¿Alguien estuvo ahí? ¿Alguien se acuerda? Bueno, poquitos. No lo vamos a contar, se la perdió. Bueno, pero qué rico estar aquí. Gracias a los pastores Susi y Oscar por la invitación. Siempre es un placer poder visitarles. Los amamos, a su congregación, a la familia pastoral. Verlos siempre a todos involucrados y sirviendo, pues es una bendición hermosa. Nosotros, una familia pastoral también. Por ahí vienen nuestros hijos. Pónganse de pie para que los vean, los conozcan. Por acá está Blanca, la mayor, Héctor, el mediano, y Elizabeth, la chiquita. Gracias, pueden sentarse. Mientras platicábamos en la mesa, Lisette, ¿es tu nombre? Janet. Mientras la oí hablar, y luego ya que pasó a la mesa y le pedí sus datos y todo, le digo, ¿no eres de una familia pastoral? Sí, me dice, se le nota, ¿verdad que sí? Qué lindo es poder crecer conociendo a Dios. Y hoy estamos hablando acerca de estos héroes que dieron su vida para comprar
la libertad que hoy gozamos. ¿Hay alguien agradecido por el país libre en el que vivimos aquí? Sí, amén. Sí, qué bendición, gracias. Puede bajar su mano. Qué bendición poder tener la libertad, por ejemplo, de hacer esto, de estar en un lugar público, ¿verdad? Y poder compartir libremente acerca de nuestra fe. Algunos países, lo que nosotros estamos haciendo hoy es un delito para ellos, es causa de persecución y de muerte en algunos lugares. Qué bendición que tú y yo podamos estar aquí con esa libertad, y tenemos un héroe que dio su vida para comprarnos esa libertad, y ese es Jesús, quien es nuestro Señor, a quien honramos y a quien le hemos entregado el gobierno de nuestra vida. Así es que este día vamos a hablar precisamente de eso, y el tema es rompiendo cadenas generacionales. Y en Jesús encontramos la verdad, la completa libertad. No importa qué situación nos haya oprimido o atado, ¿verdad? O qué situaciones hemos heredado, que vamos a hablar de eso ahorita también, que recibimos así por tradición de nuestras familias, y que quizás sin darnos cuenta, al conocer de Dios y cuando esa luz nos alumbró, nos dimos cuenta que estábamos detrás de rejas o de cárceles, no físicas quizá, pero sí emocionales y espirituales, de las cuales hemos ido siendo libres. La Escritura dice que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y para eso estamos aquí, para hablar de este héroe que dio su vida y que a causa de eso tú y yo podemos gozar de plena libertad ahora. Así es, bueno, pero a mí me gustaría hablar primero un poquito más de lo que es ser mexicano, ¿no? Porque ser mexicano sí es un privilegio. Los mexicanos nos quejamos mucho casi de todo, ¿no? Y casi de todo pues le echamos la culpa a alguien más. También como que es parte de ser mexicano, ¿no? El deporte nacional es quejarnos y echarle la culpa a alguien más. Pero hay muchas cosas buenas que nos trae el ser mexicanos. ¿Cuántos de ustedes se sienten contentos de ser mexicanos? A ver, ¿sí? A ver, yo quisiera unas 4 o 5 personas que nos digan de ahí de su lugar con voz fuerte una cosa: ¿por qué te sientes orgulloso de ser mexicano? ¿Qué es lo que más te gusta de ser mexicano? La comida mexicana. Este hombre tiene el espíritu de Dios, no cabe duda, ¿eh? La música ranchera, por supuesto. Oiga, el otro día estaba viendo en YouTube un video de unos chinos vestidos de charro cantando música mariachi. Y me indigné. ¿Cómo es posible, no? Que alguien les abra los ojos. Si nosotros somos los mexicanos. Oscar, ¿ibas a decir algo? La gente mexicana. Yo creo que lo mejor de México es su gente, porque somos gente muy cálida. Una cultura familiar muy arraigada, y recibimos a la gente, abrazamos a la gente. Muchas cosas buenas de ser mexicano. A ver, 2 personas más que nos digan qué es lo que más te gusta de ser mexicano. Porque tenemos libertad, lo que celebramos este mes, ¿verdad? Esa libertad, muy importante. La última persona, ¿quién es? Las tradiciones mexicanas. ¿Cuántos de ustedes les gustan las tradiciones mexicanas? Las tradiciones mexicanas son algo muy, sobre todo porque los mexicanos todos lo celebramos con comida, ¿sí o no? Todos lo celebramos. O sea, que nació el niño, pues comida, ¿no? Se casó, comida. Nos peleamos, pues una comida. Se murió, pues una comida. ¿Verdad que sí es cierto? O sea, me ha tocado ir a funerales que como pastor me dicen, no, pues queremos que vaya y que oficie el funeral. Y uno pues trata de ser prudente y llega serio y todo. Y de repente llegas a unas familias bien mexicanas que el funeral es un fiestón, las ollas de pozole, la música. O sea, los mexicanos todo lo hacemos con comida, todo lo hacemos sin preocuparnos a veces hasta el punto de lo irresponsable, ¿verdad? Sin preocuparnos por mañana, que hoy cante el mariachi, ya mañana vemos a ver qué pasa. Pero los mexicanos vivimos intensamente. Pues ¿saben qué? Hay un par de cosas que me gusta mucho de México, de ser mexicano. Por ejemplo, me encanta nuestra bandera. ¿A ustedes les gusta la bandera mexicana? Es considerada la bandera más hermosa del mundo, ¿sabían? Es considerada la bandera más hermosa del mundo. Y si piensas en otras banderas, muy pocas banderas son tan elaboradas como la de México. Por ejemplo, cuando piensas en la bandera de Japón, ¿cuántos se acuerdan de la bandera de Japón?
Se nota que el diseñador se aventó unos 3 meses nomás ideando el diseño, ¿ah? O sea, hizo una ruedita roja. Yo creo que fue un niño de kinder, ¿no? Pero la bandera mexicana tiene todo estos simbolismos, pero yo creo que, al menos yo como cristiano y mexicano, cuando la veo me emociona, porque la Biblia siempre nos compara a nosotros con las águilas. Y a Satanás se refiere muchas veces como la serpiente, pero nosotros somos el águila que devora la serpiente. Y luego me encanta que nuestro himno nacional dice que el destino de México fue escrito en los cielos por el dedo de Dios, dice. ¿Sabe qué me hace pensar eso? Que Dios todavía no ha acabado con México, que por muy mal que se puedan ver las cosas a veces, Dios tiene planes de bien para México y para los mexicanos. Ahora, los mexicanos es una parte muy importante de México. Celebramos la independencia porque un día hubo mexicanos que ya no quisieron vivir subyugados, que soñaron con una patria libre, y fueron ellos los que provocaron un cambio del cual tú y yo ahora disfrutamos. Y Dios quiere bendecir a nuestro país porque ama a los mexicanos. Y para que nosotros podamos ser verdaderamente libres como nación de muchas de las cosas que nos aquejan, primero necesitamos ser libres nosotros, porque no puede haber un país libre de gente esclava. Tenemos que ser libres nosotros para poder tener un país libre. Y sí, hay muchas cosas que como mexicanos heredamos, ¿verdad, mi amor? Muchas cosas buenas y algunas no tan buenas, pero los mexicanos tenemos muchas tradiciones y mucha herencia. Pensando mientras hablabas en eso, hay 2 cosas importantes que yo quisiera mencionar acerca de la riqueza que tenemos como mexicanos, pero también hablando del punto espiritual, de cómo Dios nos ha diseñado, porque Dios diseñó cada nación, así como cada familia tiene un sello de parte de Dios, ¿verdad? Cada congregación también tiene su propio llamado, sus propias características, sus propios dones, sus propios doñas también, ¿verdad? Bueno, también cada país tiene su propia identidad dada por Dios. Y México somos un país de adoradores. ¿Ha pensado usted en eso? Somos adoradores. Lamentablemente, sin conocer al Señor, hemos adorado todo tipo de cosas, desde los pueblos antiguos, ¿verdad? Que sacrificaban a las doncellas, que sacaban su corazón. Era una actitud de adoración muy equivocada, porque no habíamos conocido a nuestro libertador. Pero México tiene este sello de identidad de parte de Dios, de ser adoradores. Yo no sé si usted ha oído esto, pero nosotros somos el país que más exporta líderes de adoración en el mundo, México. Y eso está en nuestra sangre, somos buenos adorando. Ahora, qué lindo cuando hemos experimentado la libertad en Dios, conocer a Dios, conocer quién es nuestro creador, porque entonces nuestra adoración va a ser verdadera. Nuestra adoración va a dar fruto y vamos a ser bendecidos nosotros y nuestro pueblo a través de levantar esto que Dios ha puesto sobre nosotros. Tenemos también las artes que son parte de adorar también, que es algo muy fuerte en nuestro país, todas las artes. Y yo creo que como cristianos, como hijos de Dios, dentro de la iglesia y mucho más fuera de la iglesia, debemos rescatar esta parte también de nuestra cultura. Debemos de estar involucrados en las artes, porque las artes fueron creadas por Dios, fueron creadas para que nosotros pudiéramos expresar nuestro corazón y podamos, es un lenguaje maravilloso, la pintura, la danza, la música, todas estas cosas que forman parte del arte y que nosotros debemos rescatar. A veces hemos dicho, no, el cine no le pertenece a Dios, ¿verdad? La danza tampoco, el baile tampoco. Bueno, yo creo que algunas de esas cosas necesitamos limpiarlas, necesitamos sanar cuál es la fuente, necesitamos sanar para qué lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo, pero todo eso es una riqueza que Dios depositó en nosotros como país
y que Dios tiene mucho por hacer todavía en cuanto a esto, y nosotros como cristianos debemos abrazarlo. Hay talentos, dones y habilidades que Dios ha puesto dentro de ti que quizás no las has explorado, no las has descubierto, pero que seguramente todos hemos sido equipados con ellas. Así es que hay que buscar en qué de estas cosas somos buenos, porque Dios quiere expresarse a través de nuestro corazón mientras nosotros mostramos a otros nuestros talentos, porque los dones son para eso, para mostrarlos y para llevar sobre todas las cosas gloria al nombre del Señor. Sí, yo creo que el regalo más grande que Dios ha dado a ese país, lo digo de nuevo, es que ha dado a su gente, nosotros los mexicanos, y nuestros antepasados pues lucharon por la libertad, como ya dijimos, pero hubo uno, como ya bien mencionaron aquí, Jesucristo, que vino a pagar por nuestra libertad. Y ese es el tema que nos va a ocupar en los siguientes minutos. Y el tema, creo que lo acabo de echar a perder. si me ayudas. No, ya regresó, ya resucitó. El tema es rompiendo cadenas generacionales, ¿no? Y ya Claudia mencionaba que a veces hay cosas que heredamos que no siempre son buenas. Hay cosas que son muy buenas de lo que heredamos en nuestra familia, lo que heredamos en nuestra cultura, pero hay cosas que se vuelven cadenas, y las cadenas solamente podemos ser libres de ellas cuando las rompemos, cuando rompemos esos patrones y esa herencia negativa. Entonces llamamos cadenas generacionales a los patrones repetitivos, negativos y destructivos que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros antepasados, que se replican en nuestras generaciones de manera aparentemente espontánea e inevitable aparentemente, los cuales nos impiden vivir la vida plena y abundante que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que tú y yo seamos libres. Dios quiere que podamos vivir una vida plena, no solo que seamos felices, sino que podamos ser una bendición para otros. Y la realidad de muchos de nosotros es que generalmente lastimamos más a la gente que amamos que a la demás gente, a la gente que tenemos cerca, porque a veces hay cosas que parece que son inevitables en nuestra vida, ¿no? También Claudia mencionaba, a veces decimos, pues es que yo no quiero ser como mi papá en este defecto, y luego terminamos siendo como, justo como mi papá, ¿no? O aquello que hacía mi abuelito, yo jamás lo voy a hacer, y luego caemos ahí. Tengo un amigo que ahorita estoy orando por él, porque hace ya bastantes años me tocó ministrar a su papá un tiempo, que fue un hombre muy alcohólico, y la familia sufrió mucho, y el jovencito me dijo, sabes que yo nunca voy a hacer eso, nunca voy a hacer a sufrir a mi familia. Y hace poco me dice, sabes qué, nos vamos a divorciar porque estoy haciendo sufrir tanto a mi esposa por mi alcoholismo, aquello que él prometió que nunca iba a volver a hacer. Y parece que esos patrones a veces son inevitables y son espontáneos, o sea, no te das cuenta cuando ya lo estás haciendo tú también, cuando se está repitiendo en tu vida. Ahora, la palabra de Dios nos dice, el Señor Jesucristo nos dijo, yo he venido a darles vida plena y abundante. Y tenemos que estar todos de acuerdo en eso, porque lo dijo Jesús. Dios quiere que tengamos una vida plena y abundante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si Jesús dijo eso, eso es la verdad. Pero miren lo que dijo él antes, dijo, el ladrón, refiriéndose a Satanás, dijo, no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida plena y abundante. Lo que Jesús estaba diciendo, que sí hay un diablo, existe situaciones y circunstancias provocadas por él que vienen y nos roban las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Sucede en nuestro hogar muchas veces. Por ejemplo, señores, no me contesten, pero ¿cuántas veces terminas ofendiendo, lastimando a tu esposa que amas, para después sentirte bien mal y a veces sentir, sabes que no sé por qué lo hago? O sea, me enojo y me convierto en mi papá y digo lo que no quería decir. O a veces nos pasa con los hijos, ¿no? Y después traemos esta cruda moral. Y el diablo lo que viene a hacer es a robarnos la bendición, a robarnos la paz del hogar, a robarnos nuestra paz misma y la paz de nuestro matrimonio. Jesús dijo, pero yo he venido para deshacer esas cosas. Yo he venido para darles una vida plena y abundante. Y lo que eso significa
es que no importa cada uno de nosotros en qué momento de nuestra vida estemos o qué tipo de ataduras estemos enfrentando en nuestra vida o hayamos heredado en nuestra familia, y algunas de ellas en nuestra cultura, porque también tenemos ataduras culturales, ¿no? Por ejemplo, los hombres aquí todos sabemos que los mexicanos somos bien machos, ¿verdad? El problema es que nos dijeron que los mexicanos somos bien machos y luego nos dijeron una serie de mentiras. Nos dijeron, los machos nunca lloran, por ejemplo. El más macho es el que tiene más mujeres. El más macho, y si ya no le voy a seguir porque todas las mujeres me pelaron los ojos. Esas son las mentiras del diablo, señoras. Y también culturalmente recibimos muchas cosas negativas a veces. Son patrones que nosotros tenemos que romper, pero Jesús dijo, yo he venido para romper esas cosas y para darles la vida plena y abundante. Porque la mentira del diablo nos dice, es que así soy más macho, pero en realidad terminamos siendo miserables. Porque el pecado siempre va a producir muerte y destrucción. Muy bien, bueno, tenemos una lista. Queremos hablar así de pasadita, mencionar algunas cosas, ¿verdad? Porque es importante cuando hablamos acerca de ser libres. Yo creo que la primer pauta que tenemos que seguir es descubrir cuáles son las cosas, ¿verdad?, en las que no hemos sido libres. El conocimiento, el conocer la verdad nos alumbra para que entonces podamos nosotros hacer cambios. Cuando nosotros hemos estado teniendo problemas matrimoniales, lo primero que tenemos que identificar es cuál es el problema, porque una vez que lo vemos es que podemos hacer algo para solucionarlo. Muy bien, tenemos una lista por aquí, algunas de las cadenas que pueden limitar nuestra vida y robarnos de las bendiciones que Dios quiere darnos. Por ejemplo, temores, ¿verdad? Y ahora esto está a la orden del día, todo tipo de temores, temores a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la vida. El problema del suicidio es temor a la vida, desgraciadamente, temor a no poder enfrentarla, todo tipo de temores, adicciones de cualquier tipo, hay muchas diferentes, enfermedades también puede ser algunas cosas que se repiten, ¿verdad? Bueno, los doctores nos hablan mucho de genética, pero sabemos que detrás de algún tipo, no vamos a decir que todas, pero de algún tipo de enfermedad hay causas espirituales también, ¿verdad?, que lo desencadenan. Enfermedades mentales, desórdenes emocionales, hay de muchos tipos, depresión, ansiedad, enojos, ira, hábitos destructivos que tiene mucho que ver con adicciones, ¿verdad? Hábitos destructivos, divorcio que se repite, que vemos que está en la historia de las familias, el adulterio, desgraciadamente, que también lo vemos repetirse, que debemos romper con eso y podemos romper con eso. La violencia también es algo que se hereda, desórdenes sexuales, y ahí eso está bien amplio el paréntesis, de todo tipo de desórdenes sexuales. El odio, el rencor también son cadenas que se heredan. El fracaso, desgraciadamente, una mentalidad muy limitada, ¿verdad?, de que estamos siempre destinados, o que en la familia no puede pasar nada bueno, que si algo está pasando bien, algo malo debe venir por ahí. O sea, son ataduras en nuestra mente primeramente que luego provocan todas estas cosas, atraen estas cosas a nuestra vida. Y si ustedes notan, hay opresiones o cadenas que nos pueden atar en cosas muy distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, un hombre, en cuestión del divorcio, un hombre un día me dice, ¿sabes qué? Necesito ayuda porque estoy a punto de divorciarme de mi cuarta esposa, me dice. Y fue cierto, no creen que lo estoy inventando. Le digo, oye, pues eso está muy mal. Sí, me dice, ¿puedes creer? Cuarta loca que me toca. Y me lo dijo en serio. Pero la realidad es que venía de una familia donde prácticamente todos terminaban divorciándose. Él mismo en su niñez sufrió mucho por el divorcio de sus padres.
y juró que jamás iba a hacer eso, pero estaba enfrentando su cuarto divorcio. ¿Por qué sucede eso? Jesús dijo, es que hay un enemigo, el ladrón, que vino a robar, matar y destruir, pero la única solución soy yo. Yo he venido para darles vida plena y abundante. Y luego, ahorita que hablaba Vero del fracaso, por ejemplo, a veces hay ataduras de otro tipo que afectan otros aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, hay gente que siempre está fracasando, y no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto luches, a veces parece que ya por fin las cosas van pintando bien y viene el fracaso una y otra vez. Entonces nos damos cuenta que necesitamos ser libres de eso. ¿Cómo es que esas cadenas o opresiones toman poder sobre nuestra vida? Miren lo que dice la Biblia: yo, el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero fíjese, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Las consecuencias del pecado muchas veces alcanzan a nuestras generaciones. Claudia nos decía algo que nos retó a todos, ¿no? ¿Quién quiere ver a sus hijos de esclavos? O sea, ¿quién de nosotros, cuando vimos a nuestros hijos nacer y nos cambió la vida en el primer momento, cuando vimos a nuestro primer hijo y empezamos a soñar lo que iba a ser su vida, quién de nosotros pensó, ay, cómo me gustaría un día verlo encadenado y bajo el látigo de alguien más? No. Pero cuando esas ataduras y cadenas que hemos heredado, nosotros no le ponemos un fin con el poder de Dios en nuestra generación, es muy probable, bastante seguro, que lo vamos a heredar a la siguiente generación. Pero ¿sabe qué? La buena noticia es que Dios dice que a los que me aman y guardan mis mandamientos, yo les hago misericordia también. La misericordia de Dios y la bendición de Dios también se puede heredar. Gracias, Señor. Pero le decía Janet ahorita, es de familia pastoral, o sea, algo vio, algo sintió, y eso que ella sintió y vio es una herencia espiritual. Una herencia espiritual. Porque cuando tú oras por tus hijos, bendices a tus hijos, apartas de tu casa, de tu familia, de tus generaciones la maldición que trae el pecado y atraes la bendición de Dios, esa bendición y ese favor de Dios va a venir sobre tus hijos. Y eso es más valioso que cualquier herencia material, que cualquier cantidad de dinero. La maldición se hereda, pero también se hereda la bendición. Tenemos que decidir nosotros heredar bendición. Ahora, ¿por qué cosas puede venir maldición o ataduras a nuestra vida y nosotros heredarlas? Pues en primer lugar, el pecado, la desobediencia a los mandamientos de Dios. A veces es por ignorancia. Hay muchas cosas malas que hacemos, a veces simplemente por ignorancia, ¿no? Y nuestro México está lleno de esas cosas, muchas cosas que son mezcladas con nuestras tradiciones. Y estoy pensando qué ejemplo poner porque no quiero ofender a nadie, pero a veces son cosas que están muy en nuestras tradiciones, ¿no? Que se acercan más a la santería y se acercan más a la brujería a veces. Cosas que hacemos. O sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, cuelga una trenza de ajos en su casa, ¿no? Para que se vayan los malos espíritus, o ponen una cubeta de agua detrás de la puerta. Dicen, por si el diablo quiere entrar, que se caiga en el agua. Y en la mañana noche del excusado. Y el marido es el que se cayó, ¿no? A medianoche. Y el ajo lo único que calienta es al marido, ¿no? A veces son cosas por nuestra idiosincrasia, nuestra manera de pensar. Idiosincrasia es el sincretismo, la unión de nuestros pensamientos o nuestra manera de pensar con nuestras actitudes y que nos llevan finalmente a acciones. Y los mexicanos tenemos muchos problemas con eso. Por ejemplo, como cultura generalizada, pensamos que somos menos de lo que realmente somos. Por ejemplo, los mexicanos de aquí en la frontera siempre estamos viendo al norte y queremos lo que no tenemos, y nos damos cuenta que muchos allá quieren lo que tenemos.
Y no nos damos cuenta que para abajo toda Latinoamérica nos está viendo a nosotros, y muchos de ellos están pensando cómo quisiera ser mexicano. Y luego algunos crecimos en familias, y digo que bueno, no fue el caso específico de mi familia, pero son como culturas donde muchas veces es que tú nunca vas a poder, es que nosotros siempre fuimos pobres, es que en nuestra familia nadie estudia una carrera, no, es que tú nunca vas a poder sobresalir, y todo eso forma nuestra idiosincrasia. Y hace mucho que ya no somos lo que fuimos, pero todavía traemos el nopal muy aquí, ¿no? Y yo creo que hay que traerlo aquí en el buen sentido, o sea, ser mexicano. Y por cierto, de nopales está indignado porque saben que los chinos se llevaban las pencas de nopal y ahora casi nos ganan en la producción de nopal para exportar al mundo. Oye, ¿desde cuándo los mexicanos tenemos nopales? Desde siempre. ¿Y quién se ha hecho rico vendiendo nopal? Nadie. Los vendemos en las esquinas y $1, ¿no? Viene un chino, agarra una penca de nopal, se la lleva a China y ahora tiene una industria multimillonaria de nopal de exportación. La idiosincrasia del mexicano, que es una atadura, siempre pensando menos de lo que somos. Y a veces algunas puertas que se abren también es que en nuestra cultura muchas veces, y como familias mexicanas, tenemos contacto con lo oculto. Muchas de nuestras tradiciones, como una muy celebrada este año pasado, ¿no? Del Día de los Muertos. Y mucha gente, ay, Coco, qué bonito, sí, la noche que los muertos se levantan y vienen, y bien padre. O sea, detente a pensar, estamos hablando de ocultismo para nuestros hijos. Algo que Dios condena y que va a traer maldición a nuestras familias. Y sí, a veces es la ignorancia, pero tenemos que romper esas ataduras de maldición. Sí, esta semana pasada, ahorita que hablabas acerca de tradiciones que tenemos como mexicanos, me tocó atender en un grupo de oración a una mujer que pedía oración por una sobrina de ella que tenía conocimiento de Dios, pero la muchacha por tiempo ya, ¿verdad?, estaba un poco alejado, fría en su relación con Dios, y había hecho un viaje con su novio al sur, al interior de la República, pero entraron a un templo, no sé qué lugar, no sé si fue Oaxaca o Chiapas, que tiene tanta riqueza cultural, ¿no? Pero dentro de eso se mezclan muchas tradiciones, pues mal y condenadas por Dios, y estaban haciendo sacrificios de animales ahí adentro. Entonces los expusieron ahí a todo eso que les hacen los ritos, y ella se quedó a un lado, pero a partir de ahí dice que ella sintió que entró algo dentro de ella y no ha vuelto a tener paz ni a poder dormir ni nada. Los otros que se expusieron a eso, claro que ella estaba expuesta, ¿no?, al entrar y al ver todo eso, pero ella con conocimiento de Dios fue la más afectada. Tenemos que tener cuidado de estas cosas, a qué cosas nos exponemos, qué cosas oímos, qué cosas permitimos que nuestros hijos participen. No estoy hablando de ver diablo donde quiera, pero sí, de acuerdo al conocimiento de la palabra, cuidarnos de todas estas prácticas que Dios condena y que también contaminan nuestro espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado. El conocimiento, les decía hace un momento, es el arma más poderosa que nosotros tenemos, el conocimiento en Dios, de saber, ¿verdad? Quizá no tenemos el hábito de estudiar, de comprometernos con el discipulado, de leer la escritura y conocer todo lo que está escrito ahí, y quizá nos hemos quedado solamente con lo que alguien más nos predicó o escuchamos que alguien predicó. Ignoramos tantas cosas. La ignorancia es una de las armas más poderosas por las cuales el enemigo puede oprimirnos, puede atarnos. Así es que el conocimiento en Dios es lo que nos viene a traer libertad, y tenemos que ser comprometidos con conocer cuál es nuestra herencia. Hace rato hablaba también a la otra pareja que pasó, perdí el nombre, perdón, pero hablaban acerca de la Constitución.
La palabra de Dios es nuestra constitución. ¿Cómo podemos ir a pedir nuestros derechos, a defender nuestros derechos si ni siquiera conocemos cuáles son nuestros derechos? Es importante el conocimiento, que tengamos una disposición del corazón para aprender. La palabra en Hebreos nos dice, En la Biblia. en la Biblia sí, nos dice que Dios ungió a Jesús, hablando que la presencia del Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Dice, y te ungió más que a todos, más que a tus compañeros. Y hay dos razones para esto. Quiero que las guarden en su corazón. Él dijo, porque amaste la justicia y aborreciste la maldad. Tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. No podemos ser tibios en cuanto a nuestras convicciones. Tenemos que conocer cuál es nuestro testamento y ser muy celosos de guardarlo. No hablo de ser religiosos, hablo de tener un corazón puro y de que nuestra vida esté rendida al Señor, a su palabra, al conocimiento que hemos recibido de Dios. Así es, así es. La palabra lo dice, ¿no? Jesucristo mismo dijo, conocerán la verdad y esa verdad nos hace libres. En un momento vamos a hablar un poquito más de eso, pero para aterrizar en cosas prácticas, porque no quiero que quien está aquí por primera vez se vaya con la idea de que esto es algo muy místico y muy, o sea, no trajimos aquí para asustarlo, pero vamos a ver cosas prácticas, o sea, de qué cosas Dios quiere hacernos libres. Y lo primero que tenemos que entender es que hay ciertas cosas que a veces son comunes en nuestra vida diaria, pero que no son normales. Yo puse una lista de algunas de las cosas que yo veo frecuentemente en familias que se acercan a buscar a Dios y que se empiezan a dar cuenta que hay cosas de repente que no son normales en su vida. Por ejemplo, no es normal cuando en tu familia no se puede expresar el amor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Hay gente que está imposibilitada para mostrar el amor. Yo les aseguro que si aquí les digo a todos, pónganse de pie y digo, a ver, todos los esposos volteen, miren a su esposa de frente, abrácenle y díganle a los ojos, te amo. Les aseguro que más de 5 o 10 no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. ¿Qué quiere decir? Que no la aman. La cosa es que sí la ama. Claro que la ama, pero a veces son cosas que nos atan y tenemos que entender que no es normal. Hay gente que no puede decirle a sus hijos, te amo, te amo. Un día una compañera de escuela de mi hijo Héctor le dijo, oye, qué raro tu familia. ¿Por qué? Le dice, siempre que hablas con tu papá, cuando te despides le dices, ok papá, te amo, nos vemos al rato. Dice, en mi familia jamás nadie dice te amo. Tú le dices te amo a tu papá, le dices a tu mamá, le dices a tus hermanas que los amas. Y ellos también te dicen que te aman. Y hay gente que simplemente no puede decir, no es normal. No es normal que no tengamos un matrimonio feliz. ¿Cuánta gente dice, ay, es que nos conocimos, nos enamoramos, tuvimos un matrimonio, un noviazgo bien emocionante, pero pues luego se casa uno, el amor se acaba y pues ya sabes, el matrimonio es otra cosa. Nosotros tenemos, ¿cuántos, mi amor? 28 años vamos a cumplir de casados. 28 años de casados y yo todavía no hallo cómo quitármela de encima empalagosa. Y yo todos los días le digo a mi esposa que la amo. Y sí la amo. La amo en realidad como desde el primer día que la amé. No es normal. Si tú dices, no, pero es que ya tenemos 15 años, tenemos 20 años, ya tenemos 50 años. No es normal que en tu matrimonio no haya amor, que no tengas un matrimonio feliz. No es normal que aunque a ti te parezca normal, que la reina ahora es la vieja o la leona, o el viejo, o el gordo. Eso no está bien. Por ejemplo, también no es normal que no puedas perdonar. Hay gente que carga con un costal de ofensas y de faltas y de fallas, y es imposible estar casado, tener relaciones familiares con nuestros hijos, con nuestros hermanos, sin que haya regularmente alguna medida
de fallas, faltas. A veces nos lastimamos, nos ofendemos, aunque no es nuestra intención. Tenemos que poder perdonar, pero también tenemos que poder pedir perdón. Estoy seguro también que si yo les pregunto y todos me contestaran con sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposa? No porque la golpeaste, porque la ofendiste de alguna manera, porque no fuiste lo suficientemente agradecido, porque te equivocaste. ¿O cuándo fue la última vez que reconociste que te equivocaste? Ahora les digo una cosa más difícil. Si yo le pregunto a las mujeres, ¿cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposo? Por no honrarlo delante de su familia, por no respetarlo lo suficiente. Escuchen ese silencio. No es normal, porque yo me equivoco. La verdad es que me equivoco todos los días. Trato de no hacerlo, pero me equivoco. Y yo sé que ella se equivoca, pero también sé que me ama y yo la amo. Y cuando la riego le digo, perdóname, mi amor, perdóname. Y ella me perdona. Y ella tiene la capacidad también de decirme a mí, ¿sabes qué? Perdóname. No, pero le hice sus enchiladas que le gustan. Pues qué bueno, pero si no lo puedes decir, no es normal. No es normal que no puedas recibir amor libremente. Les aseguro de nuevo que si les pido que se pongan de pie y abracen a su esposa, va a haber esposas que no pueden soportar más de 30 segundos. Ya pues. Aunque con sus amigas se quejen, es que este viejo nunca me lleva flores, es que nunca me abraza, pero no puedes recibir el amor. Escuche ese silencio. Eso significa que no estoy hablando al aire. Es más, mira a su alrededor. ¿Quién está dormido? Nadie. Pero son cosas que no son normales. No es normal tampoco que cometamos los mismos errores de nuestros padres, que entendimos que eran errores y luego estamos haciendo los mismos nosotros. ¿Sabe qué significa todo eso? Si en una o más de las anteriores tienes que decir, ¿sabes qué? Ese soy yo. Significa que tenemos que ser libres, que hay ataduras que tienen que ser rotas. Afortunadamente, si el Hijo de Dios nos liberta, entonces seremos verdaderamente libres. ¿Más? Sí, quisiera hablar de estarás libre de opresión. Que hay una escritura que nos arroja mucha luz en cuanto a las opresiones y también a cómo ser libres de ellos, y habla también de nuestras generaciones, de los hijos. Esta escritura está en Isaías, en la Biblia, capítulo 54, versos 13 y 15. Miren lo que dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Habla de conocimiento. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y esto dará como resultado la paz de tus hijos. Se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia, con la verdad, con lo recto, serás adornada y estarás lejos de opresión. Esto me llama mucho la atención, ¿cómo lo relaciona? Estarás lejos de opresión porque no temerás. O sea, si regresamos la cadena, quiere decir que las opresiones, la puerta a las opresiones es el temor. Estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. La palabra nos dice en las cartas del apóstol Juan, nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero aquí habla que el temor es la puerta para que nosotros seamos oprimidos, porque aquellas cosas a las que nosotros tememos, le permitimos que nos unimos a ellas a través de una cadena. La Biblia expresa esto en Proverbios. No traemos dentro de la lista ese versículo, pero dice: el temor del hombre le pondrá lazo.
O sea, las cosas que tú temes, eso te provocan una atadura. Job dice, lo que temí, eso me vino. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, a permitir que el amor de Dios perfeccione nuestra vida al punto de que no tengamos que vivir bajo temores, que podamos descansar en Dios, confiar en Dios. Y esto como seres humanos nos cuesta mucho, aún en las relaciones de pareja, en las relaciones cercanas nos cuesta confiar completamente. Siempre estamos levantando paredes de protección para que nadie nos lastime, pero cuando venimos a Dios entendemos y experimentamos que Él es bueno, que su voluntad es buena para nosotros, que lo que Él nos ofrece no nos va a dañar, nos va a fortalecer, nos va a hacer bien. Y poco a poco, ¿verdad? Así como cuando adoptamos alguna mascota que a lo mejor estaba en la calle y que está arisca, ¿verdad? Y que está acostumbrada a que todo el mundo la trate mal, y de pronto te encuentras con ella y comienzas a darle amor. Poco a poco va cediendo de ese carácter áspero que tiene por causa de tantas malas experiencias. Así parecemos nosotros, ¿verdad? Gatitos adoptados cuando el Señor nos trae, y vamos aprendiendo que en Él podemos confiar, que podemos abrir el corazón, que podemos permitirnos amar, permitirnos recibir ese amor, porque ese amor nos perfecciona y hace que el temor se aleje de nuestra vida. Tienen que recordar esto: el amor nos liberta y el temor nos pone opresiones, nos pone cadenas. Necesitamos descansar en el perfecto amor de Dios. Y Dios lo hace realmente cuando nosotros se lo permitimos. Recordaba ahorita mientras Vero hablaba de un hombre que llegó hace ya muchos años a nuestra congregación, y el primer día que llegó, yo soy una persona muy, ¿cómo se puede decir? Muy, a todo mundo abrazo, a todo mundo beso, a todo, ¿cómo estás, Lalo? Y soy muy tentalón, ¿no? Así soy yo. No en el mal sentido. Luego crecí en mi familia, que mi papá nos abraza y nos besa a todos, y hombres y mujeres por igual, ¿no? A los hijos, a todos nos abraza. Entonces este hombre llegó un día a la congregación, y cuando yo lo saludé y le puse el brazo encima, pásale. Y luego estaban todos los hombres de la congregación ahí, y se lo presento: oye, mira, aquí está, vamos a ponerle Lalo, ¿no? El día de hoy. Y le digo: mira, te lo presento, Lalo acaba de llegar. Ah, qué bien, bienvenido. Y le da un abrazo. Y este hombre se queda como una piedra, y se quería ir, pero lo mantuvimos ahí. Después de varias veces que fue, Dios lo tocó, empezó a hacer algo en su vida. Y un día me dijo: le quiero confesar algo, me dijo. El primer día que vine me asusté mucho cuando llegué. ¿Por qué? Le dije: porque yo pensé que todos eran gays, me dijo. Ah, caray, le dije: ¿y por qué pensaste ese? Porque cuando llegó usted me puso la mano encima y lo salió el otro y me abrazó. Bueno, para hacerles corta la historia, Dios hizo tal obra en él. Él venía de un hogar donde su papá jamás, nunca le dijo te quiero. Nunca. Sus papás se divorciaron, la mamá se fue a vivir a otra ciudad. Su papá no soportaba estar en la casa por el recuerdo de su mamá, así que le pagaba todo. Vivía en una casa grandísima en Acapulco, frente al mar, pero solo, siempre. Y lo más difícil para él era recibir amor. Eso era lo más difícil para él. Pero Dios hizo una obra en su vida que después él me abrazaba. Y a veces hasta me besaba. Tú eres mi papá, tú eres mi papá. Y me abrazaba. Y ahora yo decía: esto está muy raro. Está muy libre. No es cierto. No es cierto, es que Dios lo hizo libre de aquello que lo ataba. Entonces, esa es la buena noticia, que sí podemos ser libres. Jesús dijo: van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Ahora escuche bien, porque nos vamos a acercar al final de esto, y los siguientes minutos son muy importantes. Jesús dijo: van a conocer la verdad, no dijo una verdad. Porque en el mundo que vivimos hay muchas verdades. De hecho,
vivimos en un mundo donde cada quien tiene su propia verdad. Cada quien tiene su manera de ver la vida y se nos enseña o se nos impone o trata de imponer a que respetemos la verdad de los demás. Pero ¿sabes qué? Una verdad diferente a otra verdad no puede ser la verdad, porque la verdad tiene que ser algo legítimo, que no se puede duplicar, que no se puede comparar a ninguna otra cosa. Jesucristo dijo: yo soy el camino, no un camino, soy el camino, soy la verdad, no una verdad, y soy la vida. Cuando Él dijo: el enemigo vino a robarlos a ustedes, pero yo vine a darles vida abundante, estaba hablando de Él mismo. Él es el que nos da vida abundante. Él es la verdad. Dijo: van a conocer la verdad, y eso los va a hacer libres, el conocer esa verdad. Y después añadió: si el Hijo de Dios los liberta, entonces van a ser verdaderamente libres. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros, queramos aceptarlo, no estamos en un punto en algún área de nuestra vida que decimos: es que tengo este mal hábito y ya lo intenté dejar muchas veces y no pude, entonces mejor modifico mi conducta y digo: es que así soy yo. Si ya sabes cómo soy, si ya sabes que soy iracundo, pues ¿para qué me das la contra? Si sabes que soy iracundo. O decimos: es que yo no voy a cambiar. Pero hay cosas que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos. Pero Jesucristo, Él sí puede. Y quiero terminar con esto. Hay algo que muchas veces hemos subestimado, uno de los regalos más grandes que Dios nos dio como ser humano, que nos dio el libre albedrío, la voluntad, la capacidad de decidir. Y el diablo, como hace con todo lo bueno, ha pervertido eso y te dice: es que es tu vida, tú puedes hacer con ella lo que tú quieras. Y nos encanta los seres humanos decir: es mi vida, yo no le hago mal a nadie, déjenme a mí hacer lo que yo quiera, como yo quiera vivir. Pero eso es una distorsión y un mal uso de la voluntad que Dios nos dio. Porque sabes que a lo mejor hay cosas que tú no has podido cambiar, a lo mejor hay cosas que no has podido rescatar en tu matrimonio, a lo mejor hay cosas que estás perdiendo con tus hijos, y cuando estás solo sufres. Conozco un hombre que tiene un negocio y frecuentemente lo visito porque hace trabajos para nosotros en el ministerio, y es un hombre que es una buena persona, pero tiene un horrible carácter. Y a mí me da tanta carga porque tiene varios hijos, pero tiene una hija que es como de la edad de mi hija menor más o menos, que evidentemente es, como decimos los mexicanos, se ve que son sus ojos. O sea, cuando la muchacha se voltea, él voltea y la mira de una manera que te das cuenta que es el amor más grande de su corazón. Pero cuando la muchacha voltea y le pregunta algo, no puede contestarle amablemente a su propia hija. Siempre está renegando, siempre se está quejando. Y es un hombre que está tan bendecido en su negocio, siempre tiene más trabajo del que puede atender, y luego se queja de tanto trabajo que tiene. Y a veces estamos ahí haciendo fila para pagarle. O sea, un negocio donde la gente está haciendo fila para dejar dinero. Y era: no, pues se me acabó la feria porque me dan puros billetes grandotes. Y de todo está siempre renegando. Pero lo que más me puede es ver, mis hijos están riendo porque saben de quién hablo, es ver cómo ve a su hija. Y luego cuando su hija se va, lo he visto muchas veces quedarse triste, porque hasta que va en la puerta todavía la está regañando. Y luego se queda con una cruda moral. Y yo sé que él quisiera abrazarla, quisiera decirle que la ama, pero está impedido porque hay algo que lo ata. Y la mayoría de las veces es que también no recibimos ese amor. Entonces yo no sé en qué momento en tu vida estás tú, pero te quiero decir algo: la voluntad que Dios te dio es mucho más poderosa
de lo que quizás te has dado cuenta. Pero lo más poderoso que puedes hacer no es la fuerza de voluntad para cambiar. Olvídate de eso, porque muchas veces no tenemos la fuerza para cambiar. Pero sí tienes el poder de decidir quién va a gobernar tu vida. Puedes estar atado por un vicio por toda tu vida, o haber estado atado a un pecado que nadie conoce más que tú y te atormenta toda tu vida. Puedes estar en tu cuarto divorcio y sabiendo que si te lo vuelves a intentar volverás a fracasar, pero puedes decidir hoy darle el control de tu vida a Jesucristo. Y con ese solo acto de tomar la voluntad que Él te regaló para entregárselo a Él y decirle: tú vas a ser mi Señor y mi dueño y tú me vas a gobernar, entonces vas a ver cómo Él es el que sí puede romper las cadenas, cómo Él sí puede producir que donde ya no se sentía el amor de pareja, nos volvamos a enamorar. Cómo Él te puede dar las fuerzas y la sabiduría para romper esa maldición generacional que venía persiguiendo a toda tu familia y decir: en mi generación se acaba el divorcio, en mi generación se acaba la depresión, en mi generación se acaba el alcoholismo, en mi generación se acaba la mentira, el odio, el rencor, el desamor, en mi generación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entregándole a Jesucristo el control de mi vida y haciéndolo mi Señor, reconociendo que lo necesito, pero decidiendo, como aquellos mexicanos lo hicieron hace tantos años, decidiendo que no vamos a servir a un tirano. Y el tirano se llama Satanás. Y decidiendo, le voy a dar el control de mi vida a Jesucristo. Jesús dijo: y si el Hijo de Dios los liberta, entonces van a ser verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios nos liberta, entonces somos verdaderamente libres. ¿Por qué te digo esto? O sea, ¿cómo sé esto? Bueno, aparte de haber ministrado a muchísima gente por casi 30 años de ministerio y haber visto lo que Dios puede hacer, yo, como todos ustedes, vengo de 2 familias con muchas ataduras. Por el lado de mi papá yo puedo ver patrones negativos que se repitieron generación tras generación tras generación. ¿Quieren que les diga cuáles? No les voy a decir, no sea chismoso. Pero que se repetían generación tras generación. Y yo tuve que decir: ¿sabes qué? En mi generación se va a acabar. Yo le voy a entregar a Jesucristo el control de mi vida, el control de mi hogar, el control de mi familia. Y luego volteé a ver la familia de mi mamá y me di cuenta que aunque había muchas cosas buenas, también había ciertos patrones destructivos, pecados y ataduras que venían de generación tras generación tras generación tras generación. Yo tuve que decidir: en mi generación eso se va a acabar. Y reconocer que yo no lo podía detener por mí mismo, pero podía entregarle, usar el regalo de la voluntad que Dios me dio para decirle: tú vas a ser el Señor de mi vida. Te entrego a ti el control de mi vida, te entrego el control de mi matrimonio, te entrego el control de mis hijos. Cumple tu palabra. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Y esta noche tú puedes dar el grito de libertad. Una libertad real y eterna. El tomar la decisión de decir: hoy en mi vida se acaban esos patrones destructivos generacionales. En mi generación ya no habrá alcoholismo. En mi generación ya no habrá desamor. En mi generación ya no habrá divorcio. En mi generación ya no habrá hijos que les falte el amor de su padre. En mi generación ya no va a haber una esposa que no haya alguien que le recuerde todos los días lo hermosa que es y cuán amada es. Porque saben que, señores, es parte de nuestra responsabilidad, de nuestro trabajo. Es mi responsabilidad que quizá yo no le pueda comprar todas las cosas materiales que alguien más pudiera comprarle a su esposa.
pero es mi responsabilidad que ella sepa todos los días y se sienta todos los días completamente amada. Es mi trabajo. ¿Y sabes qué? Eso la va a hacer más feliz que todos los millones que me voy a ahorrar. Si el Hijo de Dios nos liberta, seremos verdaderamente libres. Bueno, vamos a ponernos de pie. Tanto en qué pensar y qué meditar, pero yo creo que este es un buen final, entender que quizá hay muchas cosas que hoy reflexionamos mientras hablábamos, seguramente Dios estaba tratando con tu propio corazón y pensaste en situaciones de tu familia, de tu propia vida, que hay que cambiar y en las que tenemos que ser libres, y quizá nos podemos sentir que es una tarea demasiado grande. Y también después de aquí, seguramente el Espíritu Santo va a seguir a través de los días hablando a tu corazón y revelándote cosas quizá de tu pasado, o conociendo cosas acerca de tu familia que no conoces, y son cosas que finalmente de alguna manera vienen a afectar a nosotros. Sí podemos saber que aunque a nosotros nos parezca imposible, a través de Jesús nosotros podemos experimentar libertad, y Él se va a encargar de tocar tu corazón. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, y si tu pareja está a un lado, tómala de la mano, porque estamos juntos en esto. Hemos construido una familia, hemos construido un pacto y estamos juntos. Hemos hecho una maleta para reunir las cosas buenas, y algunas veces ha ido ahí en la maleta cosas que se han metido, ¿verdad? Allí sin que sean cosas buenas o que sean cosas que hubiéramos deseado, pero que finalmente han venido a ser parte de nuestro bagaje, y que necesitamos que el Señor sane, que necesitamos que el Señor nos haga libres. Y hoy estamos aquí para rendir esto último que hemos dicho, nuestra voluntad, rendirle al Señor el gobierno de nuestra vida. Jesús solamente puede ser Señor de aquellas áreas en que nosotros le decimos: ven y gobiérname, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, porque cuando permitimos a Jesús que intervenga en esas áreas de nuestra vida, es que su luz nos va a alumbrar. Su palabra dice que hemos sido, refiriéndose a estas cosas, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. También nos dice Juan que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero nos dice también que a todos los que le recibimos, los que creemos en su nombre, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hemos sido llamados a ser purificados, a ser transformados, a que esas tinieblas se vayan de nuestra vida, y en la medida que nos acercamos a Dios, cada vez más, cada área de nuestra vida que quizá estuvo escondida, se quedó en un rincón, comienza a ser alumbrada para que el conocimiento de Dios venga y nos traiga completa libertad, porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Te voy a pedir que cierres tus ojos y levantes tus manos ahí en tu lugar. Y ahí en tu corazón, dile al Señor con tus propias palabras algo como esto. Dile: Señor, esta noche te entrego el destino de mi familia, el destino de mi matrimonio, y te entrego a ti el control. Creo que tú me haces libre en esta misma hora. Te pido perdón por todo pecado de mis antepasados, tanto como nación, culturalmente, como en mi familia, Señor, y en mi linaje. Te pido que perdones todo pecado, y en el nombre de Jesús, que todo pacto que no haya sido hecho contigo sea anulado en esta misma noche, en el nombre de Jesús. Quita toda ceguera espiritual de mí, de mi esposo o mi esposa, de cada uno de mis hijos, y haznos libres de cualquier atadura en el nombre de Jesús. Mantén tus manos levantadas y tus ojos cerrados
mientras yo oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, ahora que cada uno hemos usado nuestra voluntad para cederte a ti el control, te pedimos, Señor, que tomes control de cada matrimonio que está aquí, de cada familia que está representada aquí. Y en tu nombre, Señor, tomamos autoridad sobre toda obra de las tinieblas en contra de cualquiera de los que estamos aquí o la familia que representamos. En el nombre de Jesús, cualquier atadura, Señor, de maldición, sea de ira, de contienda, de enfermedad, de depresión, de dolor, de fracaso, de miseria, de temor, cualquier atadura de ocultismo, Señor, cualquier atadura de vergüenza, de duda, de incredulidad, tomamos autoridad sobre ello en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y ordenamos que toda tiniebla huya de nuestras vidas y de nuestros hogares, y que todo poder de la maldición sea quebrantado en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo aquello que no viene de ti, Señor, y recibimos de ti esta noche sanidad, restauración y libertad. Libertad para amar, libertad para perdonar, libertad para reconocer nuestras faltas y pedir perdón y aceptar tu perdón también. En el nombre de Jesús declaramos que somos bendecidos, que somos felices, Señor. Yo bendigo cada hogar aquí representado con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, y con el gozo tuyo, que es nuestra fortaleza. Que cada uno de estos hogares representados aquí sean hogares felices, felices, Señor. Que no solamente sobrevivan el día a día, sino que enfrenten cada día con gozo, con esperanza, con expectativa, y que cada día tú les salgas al encuentro con bendiciones de bien, Señor, para hacer, como dice tu palabra, llevarlos de poder en poder y de gloria en gloria. O sea, que tú cumplas a plenitud el propósito que tienes para cada uno de nosotros, y que se cumpla en cada uno de ellos tu palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que aún los dolores y tristezas del pasado, Señor, traerán ahora fruto de bendición. Y como dice tu palabra, Señor, a quien tú amas, a quien tú bendices, aún a los enemigos los haces estar en paz con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, que esta sea una noche de liberación, y que al salir de aquí esta noche y al terminar esta oración podamos empezar a experimentar una libertad como nunca antes, por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, yo declaro libre cada vida, cada familia. Cancelo toda herencia de maldición y desatamos en el nombre de Jesús herencia de bendición en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Quiero que respires profundo. Respira profundo, profundo, profundo. Respira una nueva esperanza y echa fuera todo aquello que te ataba. Una vez más, hazlo en el nombre de Jesús. La vida de Dios en ti, y todo lo malo se va por el poder y la virtud de Jesucristo. Amén. Ahora sí, abraza a tu pareja, vamos a practicar. No queremos encontrar 5 o 10 que no puedan abrazarse, mirarse a los ojos. A lo mejor no vives con tu pareja, quizá hay alguna persona cerca de ti. Mírele a los ojos, mírele a los ojos. Si siente que no puede, hágalo. Encuentra en el nombre de quien Jesús. abrazar y bendecir. Sonríele. Qué lindo poder recibir el conocimiento de la palabra y entender que en su amor somos perfeccionados. Gracias. ¿Sabe que es la única persona que Dios no puede hacer libre? La persona que no quiere ser libre. Tú tienes que decidir aceptar el regalo
de la liberación. ¿Me dejan darles un consejo matrimonial antes de terminar? Tener la razón no es lo más importante del matrimonio. No es lo más importante. Lo más importante es que nada nos robe la bendición de vivir felices bajo la gracia de Dios. El amor de Dios que cubre multitud de pecados. Amén. ¿Quieres decir algo más? Muchas gracias, pastores Oscar y Susi y familia. Nos encanta verlos con sus hijas y yernos y todo. Una bendición estar con ustedes. Les amamos y gracias por su atención. Dense un fuerte aplauso, por favor, porque nadie se durmió. Muchas gracias.